Alta hora de la noche, cuando sepas que muerto no pronuncies mi nombre, porque se detendría la muerte y el reposo. Tu voz, que es la campana de los 5 sentidos, sería el tenue faro buscado por mi niebla. Cuando sepas que muerto, di sílabas extrañas, pronuncia flor, abeja, lágrima, pan, tormenta. No dejes que tus labios hallen mis 11 letras. Tengo sueño, he amado, he ganado el silencio. No pronuncies mi nombre cuando sepas que muerto, desde la oscura tierra vendría por tu voz. No pronuncies mi nombre, no pronuncies mi nombre. Cuando sepas que muerto, no pronuncies mi nombre. Bienvenidos amigos a Radio Uruguay 1050M, bienvenidos a la máquina de pensar. Estamos escuchando nada más ni nada menos que a Julio Cortázar leyendo el poema de Roque Dalton, Alta hora de la noche. Era Julio Cortázar el que lo leía con su tono especial, con ese tono, esa forma de leer que tenía él, muy suya propia de Julio Cortázar, y obviamente esto tiene que ver con el Día de la Internacional de la Poesía, que se celebró, que supuestamente se debe celebrar en todos los países del mundo, o que lo promueve la UNESCO. Esto fue el lunes 21, con el inicio de la primavera en el hemisferio norte, y bueno, y del otoño aquí. Es una humilde adhesión de este humilde programa. Tenemos a Jorge Pozzi ahí en controles de emisión y tenemos al Flaco Germán en la puesta a punto. Quiero decirles que nos llegó a la mesa de la máquina, nos llegaron 2 libros, uno es 2 de poesía, Las Flores del Mal, de Baudelaire, es en ediciones de la Banda Oriental, en una traducción de Gustavo Gómez Mango, y también tenemos un libro, un poemario de Gerardo Ciancio, Arquitrabe, es de la colección Paréntesis, la Paréntesis editora. Ustedes saben, Gerardo Ciancio era conocido, muy conocido, digamos, en los círculos literarios como un crítico especializado en poesía, uno de los pocos críticos uruguayos, creo yo, que se dedicó a estudiar a fondo la poesía uruguaya, toda la producción. Bien, el año pasado, como se destapó Gerardo Ciancio como poeta, algo que nunca se sabía que escribía poemas, por lo menos yo no lo sabía, porque ganó el primer premio de poesía inédita del Ministerio de Educación y Cultura por su libro Cieno. Hablando con Gerardo, me dijo que este libro, Arquitrabe, este pequeño poemario, es como un desprendimiento de aquel poemario que ganara en el MEC y que va a ser publicado, yo creo que ya está en marcha, creo que va a ser publicado por Yagurú. Pero en concreto tenemos Arquitrabe de Gerardo Ciancio, y bueno, lo llamaremos a Gerardo para conversar sobre esta experiencia poética que está llevando, que está iniciando ahora en este momento de su vida, donde se cambia del lado mostrador y deja de ser crítico literario, o bueno, va a continuar siendo crítico, pero ya también escritor, ya también poeta. Ustedes saben, esta semana la estamos dedicando a Tariq Carson, es un casi seudónimo, porque en realidad Tariq Carson Da Silva es su nombre, Da Silva es su apellido, él firma con sus 2 primeros nombres, es nacido en 1946 en la ciudad de Rivera, entre otros libros ha publicado El Hombre Olvidado, es un volumen de cuentos en la editorial Géminis en el año 1973, la editorial no por casualidad que llevaba adelante Julio Ricci, un escritor también raro en Uruguay, Julio Ricci, alguien que editó al más raro de todos los raros de Uruguay, que se llama L.S. Garini. Bien, dentro de Géminis, dentro de la editorial Géminis, Tariq Carson publica El Hombre Olvidado, su primer libro de cuentos, en el 73. En el 86, o sea, mucho tiempo después, publica El Corazón Reversible en Montesexto, una editorial que, bueno, ahora ya era de Álvaro Barros Lemes, ya no existe más, Editorial Montesexto. Estos 2 volúmenes de cuentos, El Hombre Olvidado y El Corazón Reversible, acaban de ser editados hace unos meses, reeditados, en el grupo editor Irrupciones, en un solo volumen. Son los 2 libros de cuentos de Tariq Carson. Y bueno, Tariq vive desde hace 35 años en Buenos Aires, lo estamos llamando y le estamos dando la bienvenida aquí a la máquina de pensar. ¿Cómo andás, Tariq? Bueno, muy bien, gracias, muy amables.
Tarik Carlson, decime, ¿cuánto hace que estás en Buenos Aires? ¿35 años puede ser? Mirá, dentro de 4 días va a ser 35 años, o sea, justito. En marzo del 76 vine yo. ¿Por qué, Tarik, te fuiste de Montevideo? ¿Por razones políticas? ¿O no? No, un poco sí, porque el clima era muy feo ahí en Montevideo, era horrible, ¿no? Pero también yo quería cambiar un poco de ambiente, digamos, de trabajo, y bueno, y cometí esa aventura de venirme para acá. ¿No? Y decime en qué sentido, porque a mí lo que me extraña es que te fuiste de Montevideo, que obviamente en el 75, 76, obviamente sería muy oscuro el ambiente, sí. Pero me parece que en Buenos Aires también debe haber sido bastante probado, ¿no? Lo que ocurre es que yo me vine con muchísima mala suerte, porque yo justo me vine cuando justo dieron el golpe de Estado, ¿no? O sea, ya te digo, fue en marzo del 76, acá hubo el terrible golpe de Estado que ya conocemos. Entonces salí del fuego y, o sea, de la sartén y caí en el fuego, ¿no? Así que... y desde el punto de vista literario, vos ya habías publicado en 1973 ahí en la editorial de Julio Ricci, decía. Claro, de Julio Ricci, aparte ya había publicado cuentos en revistas y algún diario y eso, cuentos sueltos, ¿no? Y ahora, ¿qué se siente, Tarik, después de tanto tiempo? Digo, estamos hablando de varias décadas, revisitar libro, estos 2 libros de cuentos que han sido reeditados aquí en Irrupciones. Hay que aclarar que vos te tomaste el trabajo de releer tanto El hombre olvidado como El corazón reversible. En un prólogo que está bastante jugoso, planteas que no todos los escritores encaran una reedición de esta forma. Digo, hay escritores que no cambian ni un punto ni una coma, porque eso ya está escrito hace 30 años, y hay otros que se dedican a hacerlo y a trabajar sobre ellos como una forma incansable e interminable de corrección. Claro. Bueno, yo pasé muchos años sin leer los libros. A mí no, una vez que los publico, después pues, capaz que pasan 5, 10 o 20 años y no lo... A tal punto que me he olvidado de algunas cosas que he hecho, me olvidé cómo era, francamente, es raro, ¿no? Pero es así. Ahora, una vez que se da la oportunidad de republicar estos 2 libros, yo me puse ya hace ponerle un año atrás a modificarlos todos y mejorarlos estilísticamente, y también alguna cosa del fondo de los cuentos, ¿no? Porque para mí digamos, hay que trabajar constantemente en la escritura, sobre todo, aunque eso también es una cosa relativa, porque a veces uno puede tener al principio un mejor gusto que después, y entonces en vez de corregirlo empeora. Pero bueno, yo quise hacer lo mejor posible, ¿no? Ese yo creo que es el gran peligro de toda tarea de corrección. Sí. No estoy diciendo una gran genialidad. Sí. El peligro es no mejorarlo, sino empeorarlo. Que creo que debe ser también no solo para la literatura aplicable, sino para, por ejemplo, la orfebrería, la joyería, que vos también estás en eso. No, en ese aspecto no, en el de las cosas materiales, digamos, ponerle, yo que sé, una escultura o una joya o lo que sea, pienso que la experiencia del tipo que la va a hacer, la que hace, digamos, del creador, para llamarlo así, es más, ¿cómo decirte? Le da un peso tremendo, mucho mejora la obra. Si bien lo que puede perder en la literatura es la espontaneidad, o sea, cierta frescura que puede perder, sí, porque la obra puede tomar cierto como tufillo a laboratorio, que le dicen, cuando está excesivamente elaborada o trabajada. Pero son riesgos que se corren y gustos, porque uno siempre está cambiando es inevitable, siempre está cambiando en el gusto, ¿no? Pero de todas formas, en mi caso, modestamente, creo que yo mejoré el libro,
muchísimo, porque cuando uno es joven no ve muchas cosas con claridad, y después con la edad vas adquiriendo tal experiencia y tal cantidad de lecturas que uno va adquiriendo y, digamos así, digiriéndolas, que te hace un sabedor mayor de la literatura y de lo formal, ¿no? Y en este caso, Tarik, te pregunto yo, estos cuentos, tanto El hombre olvidado como El corazón reversible, ¿es posible que, por ejemplo, vos al volver a leerlos, a releerlos, sí. Descubrieras de qué realmente tratan los cuentos y que hace 30 años los hubieras escrito sin saber o creyendo que trataban de otra cosa? No, en general más o menos sorprende un poco cuando yo te juro he pasado 15 años sin leer o 20, quizá El hombre olvidado debo haber pasado así porque no sé, me daba no sé qué ponerme a leer el libro, pero después que me puse a leerlo me siguió gustando el libro, cosa rara. Bueno, eso está bárbaro. Lo peligroso del asunto es que si después lees algo que escribiste y lo encontrás muy soso, muy sin sentido, o que podés decir muchas más cosas, y yo encontré que estaba bastante bien el libro que tenía, era un libro fuerte y potente, pero que había que modificarle cosas, mejorarlo, sacarle algunas cosas y mejorar otras cosas. Suprimiste un cuento también, ¿no? Suprimiste un cuento. Sí, suprimí un cuento porque es un cuento que para mí no funciona. Digamos, era un cuento muy ligado al asunto de unas dictaduras, ponerle supuestas, y muy ligado a la tortura y cosas así que no para mí no funciona eso estéticamente como una narración, ¿no? Porque nunca hay que perder de vista que la narración es, digamos así, valga la redundancia, es un cuento. Yo tengo que contar algo al que me está leyendo, ¿no? Y no ponerle ideas, suponete, humanísticas o políticas o del tipo que sean, ¿no? Sí, no ponerle un mensaje, digamos. No. Cuanto el mensaje mejor es el mensaje que está hecho inconscientemente o sin mensaje, digamos, sin intención de ser mensaje. Y eso es lo que llega. Si el tipo cuanto más mensaje quiere poner, más la embarra y peor es. Claro. Sí, porque en realidad mensaje siempre, creo yo que siempre hay un mensaje, pero a veces es oscuro hasta para el propio creador. Por eso yo te decía que también a veces ocurre que los creadores escriben un cuento creyendo que trata de eso y después con distancia se dan cuenta que estaban hablando de otra cosa y bueno, ahí se puede depurar claro. y ayudar para esa dirección. Vos leí que en una entrevista que te hicieron, sí. leí una frase que me llamó la atención porque decís que en el año 68 vos escribías de chico, sí. Y en el año 68 como que empezaste a vincularte con tu inconsciente, decís. Sí, así es. El asunto es así. Eso es una experiencia de la vida de uno, ¿no? Que muchas veces, o casi siempre, yo, digamos así, viste un ovillo de lana, entonces yo pesco la punta del ovillo de lana, que sería una idea o un tono, para eso ya es más difícil el asunto del tono, o algo que quiero decir que me causó una sensación jocosa o algo así, y agarro de ese ovillo y ahí me largo a escribir, pero yo no planeo lo que escribo, ¿me explico? Entonces yo creo que mucho en mí lo que escribe es el inconsciente, ¿de acuerdo? Sí. Por ejemplo, todo el pesimismo que yo tenía en esos años, ponerle en los años 60, ahora con la edad me he dado cuenta que era un pesimismo inconsciente, digamos así. Y desgraciadamente le daba bien en la tecla, ¿entendés? Con mi pesimismo. Ahora que soy más viejo y he pasado las de Caín por acá, soy más optimista. Yo pensé que me iba a decir que el pesimismo era más consciente ahora. No, es probable que sí, pero no soy tan radicalmente pesimista, ¿no? Pienso que hay posibilidades
de mejor vida, por ejemplo. Hay gente que lo ha demostrado y países que lo demuestran. En concreto vos decís en esta entrevista, allá por 1968 se me ocurrió dar rienda suelta al inconsciente y apoyarme en el diario para volver a escribir. Entonces, claro. El asunto es así, te explico. Hay dos formas de escribir, en realidad, básicamente. Una que es la forma planificada, es decir, tú planificas una novela, un cuento, y sabés todos los pormenores, y lo anotás en un cuaderno y lo vas desarrollando con inteligencia y con oficio, si es que uno lo tiene, ¿no? Y la otra forma es la forma como escribo yo, que yo no anoto nada, salvo algún pequeño detalle, el nombre de un personaje o algo. Y yo después lo voy escribiendo totalmente en el momento, digamos. Ahora se me ocurre tal cosa, es como si viera una película y la voy escribiendo, es decir, la voy narrando a la película. Y no sabes cómo termina, no sabes el final. No, más o menos uno el final lo sabe y el principio también. Y después va, es como una película, y al final, más o menos, el final tiene que tener algo fuerte, como una especie de pequeña sorpresa o de liquidación del tema, ponele. Tenés que cerrar el cuento, es como una puerta que se cierra, ¿entendés? Pero yo no soy consciente en cuanto a planear, porque el problema es que yo en el año 66 escribí una novela, que después la tiré a la basura, y era una novela toda planeada, pasé un año entero escribiéndola. Y vi que eso no me daba resultado, ¿entendés? Entonces, en este año yo empecé a escribir libre y ponerme en la piel de otra persona, por ejemplo. Ponerte en la piel de un sinvergüenza, o de algo, o de cualquier personaje, y vas narrando de acuerdo a lo que podría ir viendo este individuo. Es como si yo sigo una secuencia de una película. Lo más gráfico es una película. Y bueno, yo la narro ahí. Tarik, te voy a pedir que esperes, que vamos a una pausa, a una pausa aquí en la radio, y después continuamos con Tarik Carso. Bueno, gracias. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Un tranvía llamado Deseo. Por el Ballet Nacional del Sodre. Del 18 al 29 de marzo, el Ballet Nacional del Sodre ofrecerá en el Auditorio de la Reta el primer estreno de la temporada 2011, bajo la dirección del maestro Julio Boca. Se trata de un tranvía llamado Deseo, creación del coreógrafo argentino Mauricio Weinroth, en versión libre de la obra homónima de Tennessee Williams, con música de Bela Bartók. Las localidades se encuentran a la venta en la red UTS y en boletería del Auditorio de la Reta de lunes a domingo en el horario de 15 a 20:30. El Tungelé 2011. Nuevos segmentos, nuevas notas, pero no nos olvidamos lo que nos dejó el 2010. Poquito a poco se vuelve loco. Te invitamos todas las tardes de este verano a compartir los mejores momentos del año que se fue y lo que se viene en este 2011. Que no lo baile el Tungelé. Como siempre, los esperamos de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde en Radio Uruguay. Conduce Nelson Caula. Produce Carolina Vaz. El Tungelé Estival. Carmen Pi presenta Puntos Cardinales. Teatro Solís, Sala Zabala Muniz, 31 de marzo, hora 21. Entradas a la venta en red UTS y boletería del Solís. Carmen Pi. Puntos Cardinales. Los desencuentros. Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, con su repetidora
103.9 FM en el departamento de Colonia. Atención, charlas, entrevistas o columnas que te perdiste o que querés volver a escuchar, las encontrás en el blog de La Máquina de Pensar. Ingresá a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Continuamos aquí en La Máquina de Pensar con una entrevista a Tariq Carson. Él está en Buenos Aires y, entre otros libros, Tariq Carson ha escrito Una pequeña soledad, una novela del año 86, Ganadores, otra novela del año 91, Océanos de néctar, una novela que está en Axón, en editorial electrónica. Ha publicado cerca de 40 cuentos en revistas y también ha publicado esos dos libros, El hombre olvidado y El corazón reversible, dos libros de cuentos que acaban de ser reeditados por Irrupciones hace un par de meses, El hombre olvidado y El corazón reversible en un solo volumen. Tariq, yo quería preguntarte alguna de tus otras áreas de interés en tu vida, dos te digo, el ajedrez y la orfebrería, que es tu profesión, tu trabajo, como sos platero. Sí, yo soy platero, de decir joyero que trabaja con plata, ¿no? Y bueno, pero ese es un oficio, un trabajo para ganarse la vida. Pero no hay ninguna relación entre la orfebrería y, por ejemplo, lo que es la corrección de un cuento. Viste que se dice a veces es un trabajo de orfebrería, se dice que Borges era un orfebre, digamos, hay otra gente también, ¿no? No, todo es lo mismo, porque esto sería toda la estética, el terreno de la estética. Para pintar un cuadro, o hacer una silla, ponerle, o diseñar un edificio, o hacer un cuento, o supongo yo componer música, o lo que sea, todo está dentro de la estética. Ayuda mucho una cosa a otra. Pero a mí me parece, por ejemplo, también sos pintor, se pueden ver tus pinturas en internet, en el blog de La Máquina de Pensar se eligió una pintura y se puso en el blog. Sí, te agradezco mucho. Está muy interesante. Yo pensaba esto, digo, no tiene nada que ver, capaz, que la pintura y la forma que vos pintás es una forma bastante libre, alegre, etérea, se nota que la pintura fluye, y en cambio la orfebrería, creo yo que no tengo ni idea de eso, es una materia dura. Sí, pero lo que ocurre es que en mi caso, ¿no? Y en el caso casi de todo el mundo, la orfebrería es más bien un oficio, digamos, yo no diría sin alma, pero digamos que vos no tenés libertad para hacer nada, porque suponete que te piden una bombilla, yo puedo hacer una bombilla, una hebilla de cinturón, o un pastillero, un colgante, y te piden hacérmelo de tal forma y tú lo haces. Es como, digamos así, como, yo qué sé, es más cercano a la artesanía que al arte, digamos. Sí, claro, no es un arte, digamos, no, ahí no se pone arte, porque es como hacer un pan. Si te dicen hacer una torta de 10 pisos y el repostero te la hace, pero puede hacer arte también el repostero. Pero en general el que se lo pide no le importa el arte. Claro. No, y también supongo yo que si te sale bien una joya o algo muy interesante, otro puede decir, yo quiero una igual o quiero otra parecida. Y se reproduce, claro, se reproduce todo pero digamos que no tiene no es un arte que sí lo practicó Benvenuto Cellini, tipos formidables, pero actualmente no es un arte, un oficio. Es un oficio, pero de todas formas yo te lo preguntaba, Tariq, porque tenía que ver con la parte, digamos, de oficio del escribir, porque si algo creo que se puede aprender es a corregir. Es difícil aprender a escribir, pero a corregir o a mejorar un texto sí se puede aprender, es una parte más de oficio. Yo creo que se puede todo, se puede también aprender a escribir y a corregir es más fácil, porque existen algún libro, en todo el mundo existen 2 o 3 libros que enseñan realmente a escribir. El resto no enseña nada, pero hay unos que enseñan a escribir y el tipo que se propone lo hace.
se puede escribir solo con inteligencia, por ejemplo, o se puede escribir. Hubo un gran escritor, para mí, un gran escritor francés que se llamaba algo así como Lotot, algo así, de principios del siglo XX, que escribió solo diarios y quedó en la historia de la literatura como un gran escritor, pero escribió solo sus diarios, es decir, la vida de él, ¿no? Y son unos diarios maravillosos, espléndidos, y él no pretendía hacer ficción, simplemente contaba su vida, cosas que le pasaban. Está lleno de posibilidades la literatura en realidad. Lo que pasa es que, como todas las cosas, es difícil, digamos, requiere aplicación, requiere incentivos, y que acá no hay incentivos, ¿entendés? Entonces eso es lo que frustra cualquier vocación, la falta de... Y decime, y en el caso del ajedrez, porque también digo que no es un arte, o creo, no sé qué. No, ese sí es un arte terrible, sí. Es un arte y es una ciencia. Es tan difícil o peor que tocar el violín, dominar el violín. Es extremadamente difícil y complicado, y ahí está. Ese sí que requiere talento, un talento monstruoso para ser, digamos, ajedrecista, ¿sabes? Es un talento medio al cohete, digamos, porque es un juego que en definitiva es un juego, ¿no? Es un juego, pero requiere condiciones magistrales, una cosa fantástica, y estudios enciclopédicos, ¿entendés? Pero yo ahora lo dejé porque yo no tengo tiempo, y aparte que naturalmente no tengo un talento muy grande, tengo apenas un talento así de maestro menor. Vos decís en esa entrevista que leía que no, los escritores en general no han sido grandes maestros de ajedrez, y eso porque se requiere mucho estudio, mucha dedicación. Sí. Pero yo me acordaba de alguien que llegó a escribir libros, que es Marcel Duchamp. Sí, pero ¿sabes qué? Era un jugador totalmente mediocre, de segunda categoría. A vos porque no te gusta como pintor, me parece. Hay tampoco. Mucho, por ejemplo, Rodolfo Walsh era loco por el ajedrez, y hay infinidad de otros... Nabokov, en fin, un montón de... Nabokov hasta componía problemas de ajedrez, pero jugando al ajedrez eran debilísimos jugadores, ¿entendés? En el nivel de... porque existe un escalafón de grandes maestros de ajedrez, después maestros nacionales y jugadores de primera, de segunda, tercera, ¿no? Decime en esta reedición, El hombre olvidado y el corazón reversible, ¿a vos te lo plantearon o vos te interesaba, por ejemplo, reeditar El hombre olvidado, que es tu primer libro de cuentos? No, a mí me interesa más que nada, y me interesa publicar como 4 libros inéditos que tengo. Ahora, lo que ocurre es que el editor, Sosa, de Irrupciones, él tuvo interés en publicar eso, en republicarlos, esos 2 libros, y me propuso publicarlos juntos. Al principio iba a publicar uno, pero al final resultaba un poco quizá chico el libro, y dijo, ¿y por qué no ponemos los 2? ¿Qué te parece? Y me pareció bien, bárbaro, espléndido, y se publicaron los 2, así. Sí, digo, yo te decía porque encuentro que son 2 libros de cuentos bastante disímiles, bastante diferentes. Claro. Me parece que El corazón reversible tiene como una cuestión más homogénea, pero igual no está escrito en ningún lado que un libro de cuentos tenga que ser homogéneo, digamos, y otro pueda ser dispar. Mi pregunta es por el cuento Percepciones extrañas. No sé si te acordás de ese cuento, que hablan de unos globos que se inflan. Y yo lo primero que pensé, aparte de esos globos, tiene una serie de... se trata de alguien que va a un pueblo, está en un pueblo, y que ven que se inflan pequeños globitos, y que queda fascinado por esos globitos que se venden, que se compran, y él lo que ve en esos globitos es como de repente universos estallando, y me pensé yo que tenía que ver con el tema de la orfebrería, mirá vos, por el tema de las piedras. Sí, tiene algo de eso, porque en realidad lo único que eran globos bastante grandes, ponerle como un puño, como un melón, ponerle, entonces es el cuento. Ahora sí,
porque hay muchas piedras que tienen esa vida de esos globos, por ejemplo el ópalo, claro. Los ópalos, que son los ópalos chiquitos, ¿no? Son bueno, como... hay una de estas piedras en el cuento que tiene el tamaño de una uva también. Claro, sí, y tienen algo de, pero tienen algo más de mágico y imaginativo, digamos, no sé si hay algo así. Una bola de cristal podría ser, esa mítica bola de adivinanzas, podría ser. Ese cuento te sirve, creo yo, para hacer una especie de reflexión literaria sobre lo que es el arte. Entonces él dice, es mejor ser un buen soplador de globos o no serlo y tener las recompensas mundanas. Yo conocí a todos, ¿no?, los sopladores, y prefieren las regalías y no el hecho del globo durable. Para ellos fue fácil soplar, pero estaban locos por otras cosas. Eran tan poderosos en lo suyo y de alguna manera insistieron de alguna manera en ser unas ratas en la intimidad. Lo viví porque un gran hombre me dijo un día, íntimamente soy una rata, pero el fulgor externo que gozo nadie me lo quita. Claro, sí. Bueno, yo siempre le he tenido fastidio no sé si tú me preguntás esto, a los impostores. Es un cuento contra la impostura, claro, digamos. En arte, sobre todo, ¿no? En arte, sobre todo en arte, ¿no? Sí, sobre todo digamos así, en política ya las consecuencias se ven enseguida, pero por ejemplo en arte las consecuencias no se ven, solo el tiempo castiga, digamos, en arte, ¿entendés? Y hay infinidad de grandes artistas y escritores y pintores de todo que han muerto totalmente liquidados por el peso de los impostores que ocupan el lugar. Claro. Porque es igual que en la política, o sea, hay espacios que hay que ocuparlos y se ocupan por medios extra artísticos y el mundo está lleno de impostores, ¿no? Y ese libro, ese cuento es como una alegoría sobre los impostores y la impostura de... Y sí, sobre todo la búsqueda del arte, que no se puede, digamos, prever y tampoco se puede programar o planificar. Seguro, sí. Tariq Carson, te agradezco que haya esta charla. La verdad que me quedaron una serie de puntos para conversar, pero en otro momento. Claro. Pero creo que a los amigos les hubieran gustado saber tus historias sobre lo esotérico, sobre las conspiraciones. Ese es un mundo que te interesa y que también está, por lo menos en alguna novela, yo me acuerdo, Una pequeña soledad, hay una especie de seminario al final, sí. Extraño. Pero bueno, se nos acabó el tiempo. En otro momento, sí. Te agradezco muchísimo a ti. Bueno, te mando un abrazo, ¿eh? Un abrazo, compatriota, ¿eh? Chao. Un gran abrazo, gracias. Esa sonrisa que no habla de nosotros, llamas nuestra, sin embargo. Después de tanto viento, los ojos desfilan como linternas mudas. Y encontré la sombra de mi espejo en la ferretería, cuando el diablo se puso de pie. El sol horizontal sobre su rostro, todo va junto al amor, el grabado por hacerse la separación, pero nada puede evitar al fin sumergirse en este océano. La separación, pero nada puede evitar
crecieron en la tristeza de los cuartos amarillos, y Dios camina por los escombros de lo que será tu casa. Todo va junto al amor, el grabado por hacerse la separación. Pero nada puede evitar al fin sumergirse en este océano. Todo va junto al amor, el grabado por hacerse la separación. Pero nada puede evitar al fin sumergirse en este océano. Todo va junto al amor, el grabado por hacerse la separación. Pero nada puede evitar al fin sumergirse en este océano. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. La Sala Citarrosa despide marzo con un homenaje al mes de la mujer. Jueves 24, hora 21, Desestresadas. Organiza MEC, Secretaría de la Mujer y Departamento de Cultura de la Intendencia de Montevideo. La misión de paz en el Congo. Paz en el Congo. Miles de víctimas, desplazados y mutilados son el resultado de uno de los más largos conflictos armados del África. Junto a los efectivos uruguayos de las Fuerzas de Paz de Naciones Unidas, los testimonios de la guerra, sus víctimas y el proceso de pacificación. Radio Uruguay desde la República Democrática del Congo. La cobertura especial de Lourdes Vitabar. La diáspora uruguaya y sus historias. El contacto diario con los compatriotas fuera de fronteras. Los que se fueron. Los que están. Los que volvieron. Los que se irán. Políticas, experiencias y realidades de la migración uruguaya. Te escribo esta carta desde Isla de Flores, que es como decir un poco del Uruguay. De lunes a viernes a la hora 19, Alejandro Gabard conduce Departamento 20. Somos Radio Uruguay. 1050 AM. Todas las voces. Allá y acá. Sonando van las guitarras con los tambores, y yo te sigo buscando y vos no estás. Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, con su repetidora 103.9 FM en el departamento de Colonia. Atención, charlas, entrevistas o columnas que te perdiste o que querés volver a escuchar, las encontrás en el blog de La Máquina de Pensar. Ingresá a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Muy bien, ahora La Máquina de Pensar, en este tercer bloque cambiamos, estuvimos hablando con Tarik Carson y le damos la bienvenida a Adrián Villalba. ¿Cómo andás, Adrián?
Muy bien. Andamos, Pablo, gracias por la invitación. Adrián Villalba es psicoanalista y lo invitamos para hablar de su artículo Arregui, un sueño robado, que analiza las relaciones entre Mario Arregui y Liber Falco a través del ensayo biográfico que publicó en su momento Mario Arregui sobre Liber Falco, y que para mí es un libro extraordinario, es un librito, todo el mundo dice un librito, pues es un libro chico, pero extraordinario, que fue reeditado también por Irrupciones el año pasado, y que vale la pena leer. Yo lo leí 2 veces, yo te decía, al cabo del tiempo, en 10 años, y funciona, y tiene una fuerza, sobre todo una fuerza emotiva, emocional, y bueno, y vos hiciste un artículo sobre ese libro, digamos, esa relación entre 2 hombres, entre 2 escritores, pero a nivel de texto. Ahí está. Un trabajo que estuvo enmarcado, a su vez en la producción con otros psicoanalistas. De un libro que no dije yo, pero vamos a decirlo. Ahí está, se llama La transferencia, una loca pasión, que fue el trabajo sobre un texto de Lacan, técnico, ¿no? Un texto que trabaja sobre un concepto técnico que es la transferencia en psicoanálisis, pero le da un sesgo bastante interesante, porque Lacan trabaja allí el banquete de Platón. La primera parte del seminario está dedicada al banquete de Platón, por encontrar él allí cosas que le conciernen. A partir de ese trabajo, todos hicimos una producción que casualmente... yo me acordé casualmente realmente hoy que mi primer trabajo en relación a eso tenía que ver con Mario Arregui y no con Falco. Recordé que lo que escribí, el intento de escritura que hice, fue una suerte de ironía. Hice pasar un cuento de Mario que se llama La casa de piedra por el tamiz del DSM-4, que es un libro de psiquiatría, de diagnóstico de los desórdenes mentales, un poco irónicamente para ver que eso no entraba, digamos, de todas maneras. En una segunda instancia, y en relación a unos conceptos de psicoanálisis, me interesa un poco la relación de estas dos personas, ¿no? De Falco como poeta, de su amigo Mario Arregui como escritor. Sobre la grilla, digamos que marcaba cierta... A mí me pasó algo similar a esto que también a vos te sucedió. Lo leí varias veces en el correo de distintos tiempos, siempre me encontraba con cosas, ¿no? Sí, es impresionante, en un momento me di cuenta de que me hice la pregunta en realidad de qué es esto que pone en juego en los usos del lenguaje Mario Arregui cuando se pone a hablar de su amigo que muere en el año 55, ¿no? El libro Liber Falco de Mario Arregui comienza como un pedido de alguien allí de Marcha, el mismo día del entierro de Falco. Alguien le pide a Mario: che, escribite algo para Marcha sobre esto, y eso es lo que unos años después da lugar a esa suerte de biografía. Él dice que no es una biografía, pero él hace algo ahí. Es un pedido que, digamos, que lo origina que él a 8 días tenga que escribir ese artículo sobre Liber Falco para hablar de la personalidad. Pero hay otros pedidos que Liber Falco le decía una y otra vez cuando estaba vivo, que de los amigos muertos hay que hablar para que estén con nosotros, ¿no? Sí. Dice una y otra vez. Incluso llega a decir en un momento, en este libro de Liber Falco, que Falco les decía... me acuerdo de fulanito, de Luis Cuesta, por ejemplo, decía que una vez estuvo ahí, sentado donde estás vos, toda una tarde, sonriendo, y no dijo nada. Y esto te lo emparento a ver qué te parece, y eso no está en tu artículo, creo, con la idea de Lacan de la segunda muerte, digamos, de que uno muere cuando muere, pero la segunda muerte acontece cuando ya nadie se acuerda, dejan de hablar de uno. Está bien. Justamente contra esto creo que es que, te digo más, yo he llegado a encontrar, no solo en Mario Arregui ni en Falco, en Cuesta, en Picato, que es el otro personaje ahí de la barra, he encontrado una suerte de grifa, de tal vez podríamos decir made in Germany, hoy diríamos de made in China, que es esta cosa por recordar al amigo muerto, por escribir, esta insistencia que Falco, bien digo, es
él instaba siempre a hablar de los amigos. Che, escriban sobre Cuesta, escriban sobre Picato. En el libro Mario casi que lo emula, porque en realidad empieza a hablar de ello, dedica páginas a Cuesta, dedica páginas a Picato. Y hay como distintas guiñadas que el libro va haciendo, que me he ido encontrando, ¿no? En donde eso aparece como, digamos, soslayando, dándole como un sentido distinto a esto de que traes de la segunda muerte, ¿no? Eso de ya nadie habla de nosotros, es casi un imposible. Por eso te digo, es como un Made in Germany, porque en Maggi lo encontré escrito también. Para Maggi, me encontré una cosa muy linda escrita de Maggi casualmente en internet, en País Digital creo que está, en donde él, un tipo, no sé cuánto tiene Maggi ahora, 80 largos, ¿no? Sí, 88. Él, bueno, comenta allí que la muerte tiene como un aspecto piadoso, que es que no planifica. No es que no mate, dice él, pero deja vivir. Sí, y cae sin avisar. Entonces el tema que como cae sin avisar, parece que no elige no hay como un proyecto de la muerte, para entonces pero él tiene como una insistencia en esto y habla sobre una anécdota muy linda que hay en el libro de Arregui. Sí, es el prólogo a este libro, ¿no? Liber Falco y otro ensayo de Mario Arregui. Claro. Tiene el prólogo de Maggi. Es eso, mirá. Que se llama Irrupción. Él comenta ahí esta cuestión de que Mario escribía, por lo menos allí aparece, por eso yo digo como unas guiñadas que él hace, como con cierta clave, ¿no? Entonces cuando él hace cuando Mario Arregui hace relato de los borrachos que eran ellos, en un bar cualquiera de Montevideo, y pone allí a Maggi, él tantos años después, como este prólogo, dice, eso nunca pasó. Sí, lo dijo también acá en La Máquina de Pensar, lo entrevistamos, eso nunca pasó. Eso nunca pasó. Y sucede cada vez que lo leo. Claro, fue una reconstrucción, digamos, con los recursos de un cuento, generó una escena biográfica que no existió. Digamos. Y le echa manos también a Spínola, ¿no? Claro, clave. Él decía que es una forma de un cuentista como Mario Arregui para concentrar en una escena todos los cariños, todo lo que él quería, en una escena que en realidad no se dio en la realidad, pero concentraba las personalidades de cada uno. Exactamente. Y del grupo, sobre todo, ¿no? Del grupo, él dice que se pone a recordar cuando lee esa parte del libro, el grupo, cariñosamente aquel grupo, y no puedo seguir escribiendo, dice, me pesa ahí, me pesa, pero lo necesita, ¿no? Él le echa un lazo a eso para hablar de esto. Y a mí me hace acordar un cuento de Mario también que se llama Las abejas. Sí, que habla como que están zumbando, los muertos zumban, digamos, y que los muertos conocidos, y entonces él dice que no oye ese zumbido, pero casi que lo oye, casi que lo intuye, digamos. Exactamente, en ese cuento, donde también es en el 83, escrito, Arregui muere en el 85, él hace como, le echa mano a eso que es Falco, yo creo que es Falco también, por eso ahí el que está en la pluma de Arregui, ¿no? Le echa mano a sus amigos, él empieza el cuento diciendo, mis padres están muertos, mis tíos están muertos, Falco está muerto, bla, bla, un montón, ¿no? Y no escucho el zumbido, y se toma unos vinos y lo empieza a escuchar de a poco. Claro. Y sabes que él dice que los griegos, yo no he encontrado ninguna alusión a que los griegos digan eso. Sé que las abejas dicen cosas, por recuerdo a mi padre apicultor leyendo en el zumbido de las abejas si no tenían reinas, si tenían poco polen, sé que dicen cosas las abejas. Sí. No de los muertos, pero que parezcan como muertos. Pero me parece que es por eso te lo traigo junto con esto de Arregui, de Maggi, perdón, porque me parece que hay allí esa grifa que los caracteriza, la generación de 45. Vos planteás también en tu artículo, que es muy interesante, planteás Arregui, un sueño robado, bueno, y una atopía falquiana, que no sé qué es la atopía. Es un no lugar. En el no lugar, el atopía. Ese lugar no que cualquier texto que agarre sobre Liber Falco, casualmente todo lo que habla sobre Liber Falco dice Liber Falco, ¿no? Hay varios libros que son todos Liber Falco, como si no se pudiera nombrar de otra manera, pero todos hacen hincapié, ¿no? Desde Rodríguez Monegal, Vizca, Bordoli, que eran amigos, hacen hincapié en esta cosa asombrosa que tenía ese hombre que fue Liber Falco, ¿no? Fue una cosa, no se lo podía atrapar, el tipo deja un laburo, tenía 2 laburos, deja un laburo porque le suben el sueldo. Sí. ¿Cómo pensar? Sí. ¿No? Hay dos,
en el ensayo Liber Falco por Mario Arregui, Mario Arregui le suma un par de cuentos, un par de anécdotas de borracho, digamos, de Liber Falco que tomaba, pero no tomaba mucho, él en realidad tomaba para acompañar a los otros. Y en un momento dice, en el último agregado, lo cito de memoria, pero Liber Falco vivía en Herrero y Espinosa y iba en un ómnibus donde se bajaba en la parada de Millán y Estomba. Entonces ellos están en un boliche, están tomando y entonces se levanta y muy herido Liber Falco y va al baño y no vuelve. Entonces empieza a decir, ¿qué pasó el viejo? Anda a llamarlo. Entonces le dicen a Arregui, anda a buscarlo porque el viejo, ¿qué le pasó? Entonces cuando entra, Liber Falco estaba apoyado la cabeza en la cisterna, apoyada como dormido, y entonces Mario Arregui le golpea al hombro y le dice, poeta. Y Liber Falco dice, avíseme en Millán y Estomba. Sí. Ahora, ¿por qué pone eso? ¿Por qué incluir una anécdota de ese calibre? ¿No? Hay otra también. Porque estamos hablando, vos decís, para alabarlo. Está bárbaro, es re simpático y todo eso, pero de alguna forma, no sé, digo, a mí me encanta, ¿no? ¿Sabes qué? Hace poco alguien me interrogaba, justamente hablando sobre esto, ¿por qué hablas tanto de fraternidad? ¿Es que amistad es lo mismo que fraternidad? Un concepto distinto, ¿no? Claro. Y se me ocurrió mucho después un detalle que podría dar lugar a rodear una posible respuesta a eso. Escuchaban, hay un disco que compiló Caula, Nelson Caula, sobre Falco. Allí hay distintas voces, está la de Domingo Luis Bordoli. Allí él comenta, cuando le preguntan, ¿y por qué era un poeta menor para ustedes? Y dice, sí, vos sabés que en realidad no logramos ver la magnitud que tal vez después le dimos a Falco, pero hay algo allí que pasa, ¿no? Hay varias anécdotas en donde parece que son los de afuera los que se dan cuenta, Superville, Bergamín, que ven en él un poema. Los amigos veían a la persona pero no veían la obra, ¿no? O sea, no lo veían como un gran poeta. Entonces, era un poeta chico. Ahí va. Y Bordoli, Falquito le decían. Falquito, sí, Falco, no, nada de Falquito, dijo Bergamín, Liber Falco, un señor poeta, pero hay algo que dice Bordoli ahí en un lapsus, cosa que los psicoanalistas solemos tener cierta afinidad para la escucha de esas cuestiones de los errores, por ejemplo, porque escuchamos allí que hay una verdad que se dice, es algo de lo que Freud nos legó, en donde Domingo dice, bueno, sí, Falco traía sus problemas, sus poemas, porque sin duda, ¿para quién era el problema? Para Falco tal vez, porque vendió una panadería para publicar su primer libro de cuentos, sí. Pero yo creo que para los amigos era un problema. Es lo que se me ocurre, ¿no? A partir de las lecturas que hago, tomando los textos como clínicas, si se quiere, ¿no? Y otra cosa para terminar, pues se nos está yendo, pero para hablar de tu artículo, que obviamente trata de vincular la relación de estos dos hombres a través del texto, pero vos planteas algo más general, digamos, que es que cuando muere alguien muy querido, a veces una forma de que sigas apropiarse, digamos, de algo que hacía esa persona o algo, para continuarlo en la vida, ¿no? Y en concreto, Arregui, y ahí das una serie de, obviamente, de fundamentos para decir esto, y Arregui en concreto, lo escribe en el Liber Falco. El Liber Falco tiene un sueño y él lo está cumpliendo. Freud decía que admiraba a los poetas porque siempre decían primero lo que a él le llevaba años estudiar. Y realmente encontrarme con eso, ¿no? Con Arregui diciendo, soy un usurpador, le robé un sueño, ¿no? De vivir en un pueblo chico, es lo que yo hago ahora, dice él. El sueño de Liber Falco, lo cuento rapidísimo, era simplemente decir, yo tengo un sueño, entonces a ver cuál fue Falco, y era ir a un pueblo chiquito, y entonces levantarme por la mañana y decir, buen día, doña María, buen día, don José, y por la noche cuando venía a decir, buenas noches, doña María, buenas noches, don José. Ese era el sueño. Ahí va, exactamente. Impresionante. Y él, Arregui se reía de ese sueño y dice, ahora veo, 30 años después, que estoy en un pueblo y por la mañana digo, buenos días, doña Clara, buenos días, no sé qué. Exacto.